Bien, hola. He preparado este video para explicar cómo se puede resolver un problema de programación lineal con el método M. Bien, comenzamos. Para hacerlo, tengo aquí un problema de programación lineal que consiste en minimizar z igual a 4x1 más x2 sujeto a las siguientes restricciones: 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6, x1 más 2x2 menor o igual a 4, y las restricciones de no negatividad, que son x1 y x2 mayor o igual a 0. Recuerden que son dos restricciones, pero las podemos poner separadas por una coma. Esto nos indica que son dos restricciones. Bien, ¿por qué utilizamos el método M o cuándo lo vamos a utilizar? Bien, lo vamos a utilizar el método M cuando tengamos restricciones del tipo mayor o igual que o igual. Si recordamos los videos anteriores, en el método simplex, podríamos tener el método simplex básico cuando todas las restricciones son del tipo menor o igual que y se tratan de problemas de maximización. Cuando tenemos problemas con restricciones del tipo menor o igual que, bueno, en este básico también pueden ser las de no negatividad. Las restricciones de no negatividad pueden ser mayor o igual que. Solamente estas, ¿verdad? Todas las demás tienen que ser menor o igual que. Bien, cuando tenemos, aparte de las restricciones de no negatividad, restricciones del tipo mayor o igual que o igual, ya no podemos utilizar el método simplex básico y tendremos que utilizar el método de la gran M o de la M o el de dos fases. En este video voy a explicar el método de la gran M o de la M también así llamado. Bien, entonces lo tenemos que utilizar porque en este problema que estamos resolviendo tenemos restricciones del tipo igual y mayor o igual que. Por eso es que tenemos que aplicar el método de la M. Si todas las restricciones fueran del tipo menor o igual que, entonces utilizaríamos el simplex básico que ya expliqué en un video anterior. Bueno, entonces regresamos aquí a mi pizarrón y voy a explicar cómo vamos a aumentar el modelo. En el primer paso de este método, igual que en el del simplex básico, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el modelo aumentado, construir el modelo aumentado, y eso consiste en convertir las desigualdades en igualdades. Entonces, para convertir una desigualdad, por ejemplo, x menor o igual a 10, para poder convertir esta desigualdad y que x pueda tomar cualquier valor que sea menor que 10, yo tengo que agregar una variable que sería una variable de holgura. De esta manera, si me conviene para la solución de mi problema que es que x valga 5, h tendría que valer 5 y se cumple la igualdad y estoy convirtiendo la desigualdad en una igualdad. Entonces es la primera regla. Cuando tenemos una restricción del tipo menor o igual que, agregamos una variable de holgura que vamos a denotar con la letra h. Para la segunda regla, cuando tenemos una variable, una restricción del tipo igual, es decir, si x tiene que ser igual a 10, pero en mi solución inicial yo no sé cuánto vale x y tengo que darle una solución posible, entonces agrego una variable artificial que vamos a identificar con la letra r, que va a tomar el valor cuando x vale 0. Por eso es que se mete esta variable artificial. Es una variable artificial porque le vamos a meter al modelo, en eso consiste el método de la M, en meter estas variables artificiales para tener una solución inicial posible y después ir avanzando en las iteraciones hasta obtener la solución óptima. Con la tabla creo que se va a entender mejor esto. Ahorita basta con que se aprendan la regla que cuando tenemos restricciones del tipo igual, tenemos que agregar una variable r. Y cuando tenemos restricciones del tipo
mayor o igual que, por ejemplo, x mayor o igual que 10, lo primero que tendríamos que hacer es agregar una variable de exceso para que si nos conviene que x valga 100, o bien en la primera, bueno, sí, para que si en las iteraciones nos conviene que x valga 20, entonces para poder convertir esta desigualdad en igualdad, e tendría que valer 10, ¿no? Para que 20 menos 10 sea igual a 10. Pero además, para poder tener una solución inicial posible, también vamos a agregar una variable artificial r, porque recuerden que en la solución inicial posible las x valen 0. Muy bien, una vez que conocemos estas reglas, la siguiente regla es que si estamos resolviendo un problema de minimización, porque con el método M se pueden resolver problemas de minimización y de maximización. Entonces, si estamos resolviendo un problema de minimización, se tiene que penalizar la función objetivo con una M positiva. El valor de M, o la variable M, la utilizamos y representa un valor muy grande. Entonces, cuando el problema es de minimización, vamos a penalizar Z con M's positivas, y cuando el problema es de maximización, vamos a penalizar Z con M's negativas. Se va a entender mejor con el ejercicio. Bien, entonces construimos el modelo aumentado de acuerdo a las reglas que acabo de explicar. La primera restricción es del tipo igual, por lo tanto, agregamos solamente una variable artificial que es R1, R mayúscula 1. La segunda restricción es del tipo mayor o igual que, y agregamos una menos E1 más R2, y de esa manera ya convertimos la desigualdad en igualdad. Y la tercera restricción es del tipo menor o igual que, y entonces agregamos una H. Bien, una vez que tenemos el modelo aumentado, después calculamos los grados de libertad. Los grados de libertad, igual que en el simplex básico, se calculan restándole al número de variables el número de ecuaciones. N es el número de variables, y en este caso son 6, es x1, x2, van 2, r1, 3, e1, 4, r2, 5 y h1, 6. 6 variables y 3 ecuaciones, entonces tenemos 3 grados de libertad. Y las variables básicas serían, las calculamos con la fórmula n menos grados de libertad, es decir, 6 menos 3 y nos da 3. ¿Qué significa esto? Que en cada una de las iteraciones del total de las variables, que son 6, hay 3 que son básicas, es decir, que van a tener valor en cada una de las tablas, y hay 3 que son los grados de libertad que van a valer 0. Siguiente paso es penalizar la función objetivo. Entonces, la función objetivo la vamos a penalizar de esta manera. Vamos a agregarle las R's para que al momento de iterar, estas R's salgan de la solución. Al principio las R's van en la solución y después de las iteraciones van a ir saliendo, y para asegurarnos que salgan, ponemos una M positiva porque el problema es de minimización. Para cada R tenemos que, o más bien agregamos todas las R's a la función objetivo penalizadas con una M. Entonces, en este problema, como hay dos R's, solamente ponemos más MR1 más MR2. Si tuviéramos más R's, todas las tenemos que meter a la función objetivo. Y finalmente, igual que en el simplex básico, vamos a igualar la función objetivo a 0. Y nos quedaría menos 4z menos 4x1 menos 1x2 menos mr1 menos mr2 igual a 0. Y de esta manera ya tenemos la función objetivo en el mismo formato que todas las restricciones. Y estamos listos para construir nuestra primera tabla de iteraciones. Aquí estoy en la tablita y la vamos a construir. Podemos poner el valor de z, lo voy a poner en la columna, ¿no? Y después van todas las variables. Bien, aquí ya me conviene, creo, tener la barra disponible. Bien. Bueno, entonces la primera fila es la fila de z, y los coeficientes son los siguientes. En z1, en x1 es menos 4, en x2 menos 1,
En E1 no hay E1. En R1 el coeficiente sería menos M. M es un valor muy grande. Entonces lo voy a poner aquí como menos M ahorita y luego lo voy a sustituir. Para que Excel no me lo tome como una fórmula, primero le doy un espacio y luego ya pongo menos M. Para R2 también el coeficiente es menos M. Hago lo mismo, espacio, M. H1 no hay en la función objetivo y la solución valdría 0. Bien, ahora las variables básicas tendrían que ser las R's y las H's. En la primera ecuación serían en X1, 3, en X2, 1 y en R1, 1 igual a 3. Bueno, en Z es 0. 3, 1, ok. 3, 1. Aquí va, en E1 es 0, no hay es. En R1 es 1, R2 0, 0 y la solución 3. Y revisamos. 3, 1, ok. La segunda son 4, 3, menos 1, 1 y 6. En Z no hay coeficiente. Se me olvidan. 4, 3, ok. 4, 3, menos 1 en E1, 0 en R1, 1 en R2, 0 y 6. Y en la tercera tendríamos 1, 2 y en H1, 1 y 4. 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1 y 4. Bien, reviso que estén bien. Parece que sí. Muy bien, entonces, al igual que en el método simplex básico, si nosotros quitamos las variables que no son básicas de las columnas de la tabla, nos daríamos cuenta que podemos tener una solución inicial, porque aquí tenemos una matriz diagonal, en donde R1 vale 3, R2 vale 6 y H1 vale 4, y esto nos daría una solución inicial. Para eso nos sirve meter las variables artificiales. Sin embargo, la fila de Z no es congruente con la tabla, ¿verdad? Porque si si R1 vale 3, entonces aquí tendríamos que Z tendría que valer menos M por 3, y si R2 vale 6, Z tendría que valer también menos 6 por M. Entonces, para hacer congruente la fila de Z con la tabla, vamos a tener que hacer unas operaciones. Bien, para resolver el método de la M, se podía resolver utilizando álgebra y haciendo sumas con variable M. Para evitar ese problema, yo le he dado un valor a M, o le vamos a dar un valor a M. Supongamos que M vale un valor muy grande. Ese es el propósito de este método, por eso es de la gran M. Entonces yo le voy a dar un valor a M que sea mayor que todos los que están ahí, de 20. Le puedo dar uno de 100, 200, ¿no? Siempre y cuando sea un valor más grande que todos los coeficientes de la tabla. Bien, ahora copio la tabla. Y tengo que darle ese mismo valor aquí a la M en la tabla. Entonces, en R1 ahora sería menos 20 y en R2 también sería menos 20. Le pongo el menos para jalar el valor, ¿no? Lo pueden poner manual también. Ahora fíjense, si volvemos a ocultar las variables que ahorita no son básicas, nos damos cuenta que en esta solución R1 vale 3, R2 vale 6 y H1 vale 4. Si en la función objetivo, bueno, X1 y X2 valen 0. Si en la función objetivo que tenemos acá M vale 20, entonces Z no podría valer 0, ¿no? Porque si M vale 20 sería, Z valdría R1 vale 3, y entonces Z tendría que valer R1 por menos 20,
que serían menos 60, y luego si R2 vale 6, sería entonces menos 6 por 20, 120. Entonces, este valor de 0 no es congruente con la tabla. Para hacerlo congruente, lo que tenemos que hacer es convertir estos 20 en ceros. Y la única manera que podemos hacer esa conversión sería multiplicando la fila R1 por el valor de 20 y sumándoselo a la Z anterior, para que al multiplicar 20 por 1 me dé 20 y luego el menos 20 se haga 0. Y lo mismo con la R2, para que aquí al multiplicar 20 por 1 me dé 20 y al sumárselo a la Z anterior me dé 0. Vamos a hacerlo. Voy a copiar otra vez mi tablita y hacemos la operación. Entonces mi nueva fila Z va a ser igual que lo hacíamos en el método simplex básico, le voy a cambiar el signo al valor que quiero convertir en 0, que en este caso es un 20, y aquí me dé entonces 20 positivo. Ese lo voy a fijar para que esa celda no se mueva al hacer la operación, y después multiplico, fijo con F4, después multiplico por la fila R1, ¿okay? Y se la sumo a la fila Z anterior. Al hacer esto, ya convertimos este menos 20 en 0. Bien, pero tengo que convertir este otro también en 0. Entonces voy a hacer lo mismo con el siguiente elemento. Sería menos el otro 20, fijo, por ahora la fila de R2, que es la única con la que tiene valor en la columna de R1, es con la única con la que puedo trabajar, más la Z anterior. Entonces ahora sí recorro mi celda y ya dice que R1 y R2 valen 0, y ahora en efecto Z vale 180. Si vuelvo a ocultar mis variables no básicas, recuerden que las básicas son la R1, R2 y H1, aquí tengo mi matriz diagonal que me dice que si R1 vale 3, R2 vale 6 y H1 vale 4, Z vale 180, y ya tengo una solución inicial posible. De eso se trata esta primera parte del método de la M. Muy bien, después vamos a proceder de la misma manera que en el simplex básico, pero ahorita con el criterio de la variable que sale, en vez de ser la más negativa, porque estábamos maximizando. Recuerden que el simplex básico siempre se maximiza, y en este de la M podemos maximizar o minimizar. Si estamos minimizando, el criterio de la variable que entra es la más positiva. Si estuviéramos minimizando, el criterio de la variable que entra sería la más negativa. En este caso, este problema se trata de maximización. Maximizar, ¿no? Y aquí ya tendríamos nuestra iteración o nuestra tabla 0. Ya es nuestra tabla con la que podemos empezar. Bien, entonces esta es la variable que entra, que es la más positiva. La vamos a sombrear. Y después, para determinar la variable que sale, es el mismo criterio que en el simplex básico, y la variable que sale es la que tiene el resultado de dividir la columna de la solución entre la columna de la variable que entra o de la columna pivote, el que tiene el resultado más pequeño, que no sea 0 y que no sea negativo. En este caso, R1. Y coincide porque lo que queremos es sacar las R's, ¿no? De eso se trata el método. Bien, entonces ya sabemos cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale. Voy a copiar mi tabla y actualizo mis datos. Esa es la iteración 1. X1 entra en el lugar de R1, borro los números y realizo la iteración. Pues me conviene, para que me vayan saliendo las cosas bien y poder verificar, empezar siempre con la fila pivote. Entonces tenemos que convertir el pivote en 1 y los demás elementos de su columna en 0. El 3 es el que vamos a convertir en 1. Para hacerlo vamos a dividir toda la fila R1 de la tabla anterior sobre el elemento pivote fijo. Bien, esto ya lo expliqué en el video anterior.
y ya convertimos el 3 en 1. Para mi nueva fila Z, tengo que convertir este menos 136 en 0. Para eso, perdón, 136 en 0. Para eso tengo que multiplicar la fila 1, voy a poner solamente esta fórmula, la nueva Z va a ser igual a menos 136 por la fila pivote de la tabla actual, que es la fila de X1, más la fila de Z de la tabla anterior. Con este apóstrofo indico que es de la tabla anterior. Y esta es la regla que utilizaríamos siempre para convertir valores en 0. Entonces lo hacemos, convertimos este 136 en menos 136 poniendo un signo negativo primero, fijamos la celda y ya tenemos ahí el menos 136. Luego lo vamos a multiplicar por la fila pivote de la tabla actual, que es la que dejé sombreada, y le vamos a sumar la Z o la fila de Z de la tabla anterior. Al hacer esto y copiar la fórmula, ya obtuve el 0 que estaba buscando. Voy a hacer lo mismo con el 4 y con el 1. Es la misma regla, menos la celda que quiero convertir en 0, fija por la fila pivote de la tabla actual, más la fila R2 o la fila con la que estoy trabajando de la tabla anterior. Y finalmente, también hago lo mismo con la fila de H1 y copio las celdas. Ya convertimos el 4 y el 1 en ceros. Entonces ya tengo aquí mi primera iteración y nos damos cuenta que Z valía 180 y ahora ya lo bajamos a 44 y X1 vale 1. Entonces me pregunto, ¿esta es una solución posible? Y si es una solución posible, porque en las variables básicas no tengo negativos. La segunda pregunta que me tengo que hacer es si es una solución óptima. Y todavía no es óptima porque en la fila de Z todavía tengo positivos, ¿verdad? Y estamos minimizando, por lo tanto queremos sacar todos los positivos. Bien, voy a borrar los sombreados que ya no me sirven. Y ahora determino que la variable que entra es la que tiene el coeficiente de Z más positivo en la fila de Z y sería X2. Y para determinar la variable que sale, voy a dividir la columna de la solución entre la columna de la variable que entra. Y la variable que sale es la que tiene el valor más pequeño, que no sea 0 y que no sea negativo. En este caso saldría R2. Bien, una vez que determiné la variable que entra y la que sale, procedemos a la siguiente iteración. En la iteración número 2, entra X2 en el lugar de R2 y luego borramos los números. Y nuevamente donde tengo el pivote es el número que tengo que convertir en 1. Para hacerlo, divido toda la fila pivote de la tabla anterior sobre el pivote fijo y recorro la celda. Y ya convertimos el 1.67 en un entero. Y aplicamos la segunda regla para convertir los demás elementos en ceros, menos el elemento que quiero convertir en 0 fijo por la fila pivote de la tabla actual más la misma fila con la que estoy trabajando de la tabla anterior. Menos, ese menos lo ponemos para cambiar el signo, ¿verdad? Porque si fuera menos el valor, al multiplicar menos por menos, lo convertimos en más. Y si es más, lo convertimos en menos. Bueno, menos por la fila pivote de la tabla actual más la X1 de la tabla anterior. Bien, aquí los voy a copiar. Ya conseguimos los ceros que estábamos buscando. Me falta solamente el de la fila de H1 y procedemos de la misma manera. Bien, ya que terminamos la iteración, ahora ya Z vale 3.6, ya lo bajamos, ¿no? Porque estamos minimizándola. X1 vale 0.6, X2 vale 1.2 y H1 vale 1. Esta es una solución posible porque no tengo valores negativos en las variables básicas, pero todavía no es óptima, porque en la fila de Z todavía tengo un positivo que es 0.2. Entonces tenemos que hacer otra iteración. Ahora la variable que entra es E1 y la variable que sale va a ser
H1, que es el que tiene el resultado más pequeño, que no es 0 y que no es negativo. Copio mi tabla y hacemos la iteración 3, en donde entra E1 en el lugar de H1. Como ya tenemos el 1 en el pivote, simplemente copiamos la fila. Bueno, bien. Después tendríamos, para convertir este punto 2, sería menos punto 2 fijo por la fila pivote de la tabla actual más la Z anterior. Seguimos el mismo procedimiento para todos los demás pasos. Y recorremos la celda o la fórmula y ya conseguimos convertir los demás elementos de la fila columna pivote en ceros. Y preguntamos, ¿es una solución posible? Si es posible, porque no tenemos negativos en los valores de las variables básicas, y también es óptima porque ya no tenemos positivos en la fila de Z. Esta solución me dice que para obtener la solución mínima x de 3.4, x1 tiene que valer 0.4, x2 tiene que valer 1.8 y e1 tiene que valer 1. Pero e1 no nos interesa porque no es lo que estábamos buscando. Entonces, estos serían los valores del resultado. X1 0.4, X2 1.8, Z 3.4. Y de esa manera hemos resuelto un problema de programación lineal por el método de la gran M o de la M. ¿Qué faltaría aquí? Pues validar la solución. Para validar la solución, ustedes lo que tienen que hacer es sustituir los valores de X1 y de X2 en cada una de las restricciones del modelo original y verificar que se cumplan las restricciones y que el valor de Z también sea el correcto. Bien, espero que este video les sea de utilidad para desarrollar las actividades de aprendizaje y quedo atento a cualquier duda por los medios que tenemos de comunicación en la plataforma. Y bueno, si quieren dejar aquí también sus comentarios, está bien. Y si les gustó, pues me regalan un like. Sería todo. Gracias, hasta luego.